Una pintura clave de la época que apuntaba en una nueva dirección fue Las señoritas de Aviñón. Picasso la pintó entre 1906 y 1907. El tema, 5 mujeres desnudas en un burdel. Pero el tema no era lo importante para Picasso. Él estaba interesado sobre todo en las formas nuevas de expresión. Deseaba, mediante una reducción extrema de la forma, romper con el clasicismo, un estilo anticuado de pintar el cuerpo humano. Intentaba intensificar la fuerza expresiva, desechando las proporciones naturales y simplificando radicalmente las formas. Hasta su colega Georges Braque, con el que desarrolló más tarde el estilo cubista, quedó horrorizado al principio por la fealdad y la intensidad de la pintura. Dijo: Picasso debió de beber aguarrás y escupió fuego. Este cuadro trastocó todas las normas de composición válidas hasta entonces. La descomposición de las figuras y de los objetos en sus formas geométricas o cubos dio a este nuevo estilo de pintura el nombre de cubismo. El cubismo es el fin de la perspectiva en pintura. Los artistas vuelven a mirar la pintura como un plano e intentan restablecer la bidimensionalidad de los objetos. Los cuadros se componen de fragmentos de papel, recortes de periódico y letras impresas. Ha nacido el collage. Picasso experimentó con nuevos materiales e investigó nuevas posibilidades en la composición. Diez años más tarde retornó a las formas cubistas e inspiró con sus desafíos a toda una generación de artistas de la época. Perdió también su significación tradicional. Las pinturas cubistas de Georges Braque están dominadas por una escala básica de grises y ocres. Los límites de las formas se redujeron cada vez más con rigor, no dejando casi nada excepto líneas rectas, diagonales y arcos. Los objetos se redujeron a poco más que a un lenguaje cifrado y apenas eran reconocibles. Aquí, en el Museo Picasso, hay una exposición cuyo principal foco de atención es uno de los más famosos cuadros del autor, Les Demoiselles d'Avignon. Este cuadro ha sido proclamado en numerosas ocasiones como el primer cuadro moderno del siglo XX. Creo que el hecho más importante es que este cuadro tiene en realidad dos identidades, incluso dos reputaciones. En primer lugar, podríamos decir que tiene la reputación de ser un cuadro enormemente expresivo, cuyo contenido es la sexualidad y la violencia. En segundo lugar, tiene la reputación de ser la obra que abrió el camino a un movimiento que consideramos la quinta esencia del siglo XX, el cubismo, que supuso una renovación del lenguaje. Por eso, el cubismo fue tan importante para la pintura y la escultura. Lo que suele considerarse como el inicio del cubismo en esta pintura es especialmente el tratamiento de la figura humana. No se trata tan solo de la estilización de las figuras. Las que hay a la derecha, en particular la que está acurrucada, parece haber sido dislocada, como si sus miembros hubieran sido arrancados y vueltos a colocar sin lógica aparente. Ello es debido a que Picasso intenta plasmar sus figuras desde diferentes ángulos simultáneamente, como si el artista o las figuras estuvieran en movimiento al mismo tiempo de ser llevadas al lienzo. Esa superposición de planos desde diversos puntos de vista, unido a otro factor, el aparente aplanamiento del espacio, es lo que más tarde, entre 1908 y 1911, recibiría el nombre de pintura cubista. ¿Qué hay de su otra reputación? Me refiero a la reputación de una pintura que hace alusión al sexo.
Creo que resulta obvio que es una tela en la que Picasso usa innovaciones técnicas para añadir una carga expresiva a sus figuras. Al mismo tiempo, creo que es obvio que no son unas modelos que posan para un artista. Sus protagonistas se presentan como prostitutas que se nos ofrecen. Si observamos la serie de trabajos preparativos para este lienzo, podemos observar los sentimientos que en aquel entonces le dominaban respecto a las mujeres. Mezcla de fascinación y rechazo. En estos esbozos nunca idealiza, tiende a brutalizar. Al retirar las dos figuras masculinas, el estudiante de medicina y el marinero, centra la atención exclusivamente en las mujeres. El efecto resultante es que se realza la confrontación entre ellas y nosotros, los espectadores. Nos miran directamente a los ojos, casi invadiendo nuestro espacio. No son objeto de deseo, sino expresiones de misterio, terribles y peligrosas. Este burdel no es un lugar de placer, es un lugar de enfermedad y muerte. Estas mujeres no son menos perturbadoras que las de Klim Mosile. Al fin queda claro que la brutalidad con que Picasso trata estos desnudos tiene un matiz no casual, primitivo y salvaje. Una vez más, el arte moderno, junto a la gama de las artes primitivas situadas fuera de la tradición post-renacentista europea, se unen en una combinación perturbadora. Picasso enfrenta la sociedad a la cual él pertenece con una alternativa salvaje que el colonialismo nos ha traído. El marchante de Braque y Picasso fue Daniel-Henri Kahnweiler, un hombre muy interesado por el arte moderno, especialmente el cubismo. Estaba dispuesto a esperar hasta recibir beneficios y les ofreció un sueldo regular a cambio de toda su obra. Picasso se mudó a un apartamento en el Boulevard de Clichy y hasta pudo contratar una doncella. Con estos ingresos, ambos artistas pudieron permitirse ignorar las grandes exposiciones anteriores a 1914 y dedicarse exclusivamente a su obra. Desarrollaron técnicas cubistas aún más audaces y provocativas, insertando palabras y trozos de papel coloreado en forma de collage. Cualquier cosa podía representar muchas cosas distintas. Un trozo de periódico podía ser un simple rectángulo, o ser leído, o tener la forma de un sifón. Todo lo reproducible en un cuadro pasó de ser representado en bocetos a serlo en trozos de papel impreso o en desechos. Este arte resultó ser tan efímero como la cultura popular. La pintura ya no era pintura. Picasso comenzó a crear sus collages partiendo de la superficie del lienzo para hacer un nuevo tipo de escultura improvisada y de apariencia frágil pero enormemente seria. Esta evolución sería la que posteriormente enseñaría a los dadaístas y constructivistas posteriores a 1914 a cuestionarse con consecuencias devastadoras las convenciones dentro de las cuales se había venido desarrollando la pintura y la escultura. Además, ampliaron enormemente la esfera del cubismo. Podemos leer incluso las crisis internacionales de la época en las composiciones de Picasso de 1912.